Señora presidenta. Señorías, ministra, coincide que hoy Convergencia y Unió le plantea una interpelación sobre la pobreza infantil en el Día Mundial de la Infancia. La casualidad ha querido que el objeto de nuestra interpelación tuviese que ver con esta efeméride y, por tanto, es adecuada. Y, además, también en el día que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos provisionales de 2013 de la encuesta de condiciones de vida. Y, fundamentalmente, esta es una interpelación que pretende trasladar a la Cámara. No es la primera vez que lo hemos hecho. Fue precisamente una iniciativa de Convergencia y Unió en esta legislatura en la Comisión de Política Social de Servicios Sociales del Congreso, la primera que puso encima de la mesa la cuestión de la pobreza infantil. Y lo hacemos en un contexto de una evidente emergencia social, una tasa de pobreza infantil que se acerca peligrosamente al 30%, la más alta desde 2004, con más de 2.300.000 niños que viven en hogares en riesgo de pobreza, que se ha incrementado, ha supuesto el triple del crecimiento de la pobreza infantil en la Unión Europea según Cáritas, que por debajo del Estado español tan solo Bulgaria y Rumanía nos superan en índices de pobreza, que el último informe de Intermón Oxfam nos advierte que si no corregimos en esta situación, 1 de cada 3 nuevos pobres en Europa van a estar residiendo en España, y en el que, además, en los últimos tiempos, ya de hecho en la pasada legislatura, la iniciativa de la sociedad civil, singularmente organizaciones especializadas como UNICEF, Save the Children, pero también organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, nos vienen advirtiendo que esta cuestión debería de constituir una prioridad política de primer orden. Incluso estos mismos días, ante la fecha de hoy, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la infancia nos reclaman un pacto de Estado en esta materia. Una cuestión que, por la gravedad de las cifras, y luego me referiré a ello, y por el hecho de que el problema es previo incluso a esta crisis, no ha formado parte de nuestra agenda política, ni incluso en la percepción de la ciudadanía como problema. Cuando uno analiza o lee las encuestas del CIS, nota que esa cuestión no forma parte de la preocupación ciudadana. Y le decía que, efectivamente, el problema es previo a la crisis. España ya era estado récord en índice de riesgo de pobreza para menores de 16 años en tiempos de bonanza económica, en pleno crecimiento económico. Ello expresaba que nuestro modelo de Estado del bienestar está razonablemente, o al menos hasta ahora, vamos a ver con la reforma de pensiones que se aprueba esta tarde en el Congreso, pero razonablemente bien orientada a proteger a los mayores del riesgo de la pobreza. La propia encuesta de calidad de vida del INE hoy lo vuelve a poner de manifiesto, pero que no tenemos un modelo de Estado de bienestar bien orientado para proteger a la familia y para proteger a la infancia. De tal manera que ese estado del bienestar era incapaz de reducir los índices de pobreza infantil. Y eso afectaba y afecta fundamentalmente a familias con un solo adulto a cargo de hijos, a familias numerosas y singularmente a familias que sus progenitores sean extranjeros. Ahí es donde se sitúa el problema estructural de la pobreza infantil en un estado del bienestar que en ninguna de sus funciones está orientado a corregir esas situaciones. Adultos solos con hijos, fundamentalmente mujeres, familias numerosas, adultos de origen extranjero. Y una situación, señora ministra, que efectivamente la masiva destrucción de empleo, la destrucción del tejido empresarial que hemos vivido desde 2008 agrava esa situación.
Los índices de pobreza aumentan espectacularmente en aquellos hogares donde todos sus miembros están desempleados y, por tanto, el incremento del desempleo aumenta, y esa es la explicación de ese aumento de la pobreza infantil, aumenta el número de niños y niñas que viven en hogares en riesgo de pobreza. La progresiva disminución de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo aumenta también esa situación. El alto endeudamiento de muchas familias que en la época de bonanza económica optaron por acceder a préstamos hoy imposibles de sostener. Ese sobreendeudamiento familiar es un añadido a ese incremento de la pobreza e incluso, fruto de la mala salud de nuestro mercado de trabajo, empieza a aparecer un problema que no era demasiado habitual en España, que es el de personas pobres con empleo. Y, por tanto, también los estudios nos indican de esa tasa de riesgo de pobreza en hogares en los que sus adultos o algunos de sus adultos está empleado, pero está empleado en una actividad que la remuneración no le permite evitar esa situación. Esa, señora ministra, sería el panorama donde se produce nuestra interpelación, donde además debemos de advertirle, y creo que este grupo lo ha hecho ya en diversas ocasiones desde la tribuna, que la política que el Gobierno central impone a los gobiernos autonómicos en relación a los objetivos de reducción de déficit público, cargando sobre las espaldas de las comunidades autónomas la política de austeridad a la que está sometida España, hace que sea muy difícil que las comunidades autónomas puedan responder a las obligaciones legales que en materia de asistencia social tienen asumidas, y que los instrumentos que las comunidades autónomas, y en nuestro caso, pues el Gobierno de nuestro país, de la Generalitat de Cataluña, con enormes dificultades puede hacer frente a esa situación. Fundamentalmente porque aquellos instrumentos que están en manos de las comunidades autónomas, tales como las rentas mínimas, tales como las ayudas a las familias y, en general, el conjunto de los servicios sociales, se ven estresados por la presión que los objetivos de reducción del déficit público que el Gobierno les impone. Están siendo las comunidades quienes asumen el coste de ese ajuste, en un contexto donde las necesidades sociales aumentan y los recursos que tienen las comunidades para hacer frente a esa situación son menos. Mayores necesidades en el ámbito de lo social, menos recursos de las comunidades autónomas. Y, en paralelo, en aquellos instrumentos que están en manos del Gobierno central, que son fundamentalmente la política vinculada a la seguridad social. Y ahí recordar que es competencia del Estado el principal programa que en el resto de Europa palia la pobreza infantil, que son las prestaciones por hijo a cargo a la seguridad social. La política fiscal, donde continúa en manos del Estado el grueso de la política fiscal. Y la política de empleo, donde las comunidades autónomas fundamentalmente tienen un margen de aplicación de la legislación del Estado, el Gobierno en esas tres políticas no ha incorporado la dimensión de reducción de la pobreza infantil como la prioridad. Los instrumentos que en otros Estados de Europa constituyen una de las puntas de ataque principal a la pobreza infantil, que en España dependen de su Gobierno, no se han convertido en políticas que incorporen la dimensión de lucha contra la pobreza infantil. Y de ahí la interpelación que le plantea hoy Convergencia y Unió. Yo intuyo, ayer mismo su secretario de Estado así lo anunciaba, y usted lo ha anunciado en diversas ocasiones en los debates en la Cámara, la inminencia de la aprobación del Plan de Inclusión Social. Creo recordar
que a mediados del año pasado, al inicio de esta legislatura, también se aprobó en el Pleno una moción que creo que consensuamos todos los grupos parlamentarios, en la que le exigíamos que en ese plan de inclusión social se incorporasen las cuestiones de la infancia. Pero he de advertirles, señora ministra, que si ese plan no aborda precisamente lo que es competencia del Gobierno, seguridad social, política fiscal y políticas de empleos, va a ser un plan bien intencionado, pero que no va a resolver las cuestiones fundamentales que deben de abordarse para reducir la pobreza entre los niños. Y todo ello, señora ministra, en un contexto en el que se va extendiendo y asumiendo que la inversión en infancia es fundamental para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Que aquellos Estados que invierten más y mejor en la infancia temprana y que abordan los problemas de pobreza infantil son Estados que crean mejores condiciones para la prosperidad futura. Y que además las consecuencias de la pobreza infantil pueden afectar por toda la vida a esos que hoy son niños y que mañana serán adultos. Las cicatrices que se infringen a los niños, las cicatrices que se infringen a las personas que serán luego adultos, marcan el ciclo de vida de esas personas. Y si además en la política que el Gobierno está imponiendo desde su mayoría absoluta, por ejemplo, con la reforma de la administración local, que va a quitar instrumentos a los ayuntamientos para hacer frente a los problemas de la pobreza infantil y que no va a garantizar recursos para que las comunidades autónomas asuman las nuevas competencias que la reforma que se está tramitando les va a imponer. Si además desde el Gobierno se reducen las transferencias a comunidades autónomas en instrumentos como el Plan Concertado u otros instrumentos de política social, lo que es cierto es que la política del Gobierno empuja el incremento de la pobreza infantil. Y todo ello, señora ministra, ante una exigencia que nos marca la Unión Europea, que es la Estrategia Europa 2020 de reducción de la mitad del número de pobres, y en el que España en 2010 asumía la reducción del número de niños pobres en 250.000 personas. Y en lo que llevamos de avanzar en ese objetivo es todo lo contrario. Están aumentando el número de niños pobres. Señora ministra, no hemos aprovechado la fase de expansión económica en su momento para corregir estos déficits. La crisis agrava esta situación. No vemos que en su política, hasta el momento, eso haya sido una prioridad. Todo lo contrario. Nada más y muchas gracias.